Muy buenas tardes televidentes, bienvenidos a otra sintonía en Radar Astrológico. En los titulares de hoy presentaremos una corta narración de los hechos de los mitos. También nuestro reportero nos vendrá con información muy importante. También tendremos una ronda de preguntas con un astrólogo profesional sobre el tema. Y por último presentaremos unos tweets sobre el tema. La historia de Calisto y Arcas. Júpiter, el dios de los cielos, se enamoró de una joven doncella llamada Calisto. Juno, la esposa del dios, supo que Calisto había dado luz a Arcas, hijo de Júpiter. Estalló en una terrible ira y descendió del Olimpo en busca de Calisto, quien jugaba con su pequeño hijo. Cuando la joven vio a Juno, gritó de miedo, pues todos los mortales sabían de los ataques de celo de la diosa. Así que tu belleza cautivó a mi esposo, profirió Juno. Pues bien, veamos qué tanto vas a gustarle cuando te vea así. Mientras Calito pedía perdón, su piel comenzó a cubrirse de un tosco pelo negro, sus manos y pies quedaron convertidos en garras enormes de las que brotaban agudas uñas. La boca se le llenó de aterradores y gigantescos dientes y la voz quedó transformada en un pequeño gruñido. Juno había convertido a la encantadora joven en un oso de aspecto feroz. Se vio obligada a esconderse en el bosque. Al comienzo Calisto intentó permanecer cerca de la cabaña donde su hijo vivía con sus padres adoptivos, pero la gran osa se vio perseguida a tal punto que finalmente tuvo que esconderse lejos de su hijo. Muchos años después, durante una noche de invierno, soñó con Arcas. Sintió nostalgia tal que tan pronto llegó la primavera dejó su guarida y se dirigió a la región donde una vez había vivido. A la hora del crepúsculo llegó cerca de un cazador, que apuntaba su flecha hacia un pájaro distante. Cuando lo vio, la sangre se le helaba en las venas, porque reconoció a su hijo y el de Júpiter. Se sintió feliz cuando la flecha falló, porque ella no quería que ningún animal fuera víctima de un cazador. El joven se dio la vuelta y vio a la osa mirándolo. Calisto sintió el terror le tensaba los músculos. El joven levantó el arco y le apuntó. En ese mismo instante Júpiter observaba la tierra desde el Olimpo y vio lo que iba a suceder. Corrió a salvar a aquella a quien había amado tanto, y se precipitó desde la montaña y se apoderó de Calisto, y se lanzó con ella a través del nocturno firmamento. Luego arrancó a Arcas de la tierra, lo transportó a los cielos, en donde lo convirtió en un pequeño oso y permanece cerca de su madre. Allí ambos se transformaron en estrellas. Entonces viven juntos en el cielo y son conocidos como las constelaciones de la Osa Mayor y la Osa Menor. Bien, compañeros, la noticia de hoy se trata de la historia de Júpiter y Arcas. Júpiter, quien era el dios principal del Olimpo, se enamoró de la ninfa Calixta, cuyo nombre significa la más bella. Licaón conservó su dignidad a la diosa Artemisa, de cuyo cortaje formaba parte. Ocupa su tiempo en cacerías por el bosque y en servicios a la diosa Artemisa. Cierto día Júpiter la observó desde las alturas y decidió bajar a seducirla. Esperó que estuviera sola, transformándose su cuerpo en la diosa Artemisa, preguntándole sobre los montes que había cazado de ninfa. Cuanto alegre pensaba que hablaba con la Artemisa, pero cuando se dio cuenta, Júpiter cobró su natural cuerpo y abusó de ella. Luego, luego huyó del Olimpo para que su esposa Juno no sospeche. Calisto se va llorando su desgracia. A poco tiempo, Calisto se encuentra con la diosa Artemisa, a la que le temía verla porque pensó a la que podría ser Júpiter. Para verla rodeada de ninfa, volvió de nuevo con ella, aunque sabía que si la diosa se enteraba del suceso, la aportaría de su lado, la apartaría, pues ya había dejado de ser virgen. La diosa Artemisa no obligó a Calito a desnudarse, para que se diera un baño en un día caluroso. Calisto fue expulsado del cortejo de
del Artemisa. Muy buenas tardes, bienvenido a nuestro noticiero. Hoy tenemos el gusto de presentarle a un especialista enfocado a este tema, el astrónomo David Castillo. Querido profesor, queremos hacerles ciertas preguntas que usted está enfocado en este tema, nos responda porque la gente está un poco inquieta con este tema. ¿Por qué Calito pedía perdón o a quién le pedía perdón y por qué lo hacía? Es muy buena pregunta de su parte y con mucho gusto se la responderé. Júpiter era el señor de los cielos. Este tenía una esposa llamada Juno, pero Júpiter engañaba a Juno con una doncella llamada Calisto, esta que dio a luz a un niño llamado Arcas. Debido a esto, Juno, siendo una esposa muy celosa, bajó hacia la tierra, pero no con ganas de hablar con Calisto, sino con ganas de venganza. Y por esto, la gran doncella Calisto le tenía mucho miedo a Juno. Profesor, la siguiente pregunta. ¿Y qué le pasó a la osa o por qué la perseguían? ¿Qué asunto tenía con los cazadores? La osa era perseguida debido a que se la pasaba muy continuamente cerca de la casa de su hijo. Su hijo empezó a sospechar, pero sus padres dijeron que estaba soñando, que no era cierto. Esto alertó a cazadores del área y los motivó a perseguirla continuamente por los bosques. Debido a esto, los cazadores perseguían continuamente a la osa porque estaba cerca de su hijo. Profesor, vamos con la siguiente pregunta y la última. ¿Qué pasó esa tarde a la hora crepúsculo? ¿Y qué significa la hora crepúsculo? ¿O qué significa para usted la hora crepúsculo? Me parece muy interesante su pregunta y con mucho gusto se la responderé. La osa, justo a la hora de la que usted me habla, la hora crepúsculo, caminaba por el bosque pensando en su pasado y esto la guió a un lugar al que no tenía que haber llegado. Llegó donde unos cazadores que están cazando aves y llena de terror no supo qué hacer, pero en esto reconoció a su hijo Arcas. Pero este no la reconoció y por poco le lanza una flecha. Pero Júpiter, viendo lo que pasaba, bajó a recoger a su doncella y la llevó al eterno firmamento. Luego bajó y recogió a Arcas y se la llevó junto a ella y la convirtió en oso y luego en estrella. Por eso es que se habla de la osa mayor y la osa menor. Y respondiendo a su pregunta sobre la hora crepúsculo, con mucho gusto se la responderé. Es sobre la hora entre la tarde y la noche o la noche y el día. Es a la hora en la que se esconde el sol o a la que sale. Pero en esta historia se narra sobre una tarde, quiere decir que estaba entre las 5, 6 o 7 pm. Muchas gracias. Bienvenidos a Radar Astrológico. Hoy estaremos leyendo varios tweets de varias personas que están interesadas en este mito, la osa mayor. Susé González nos informa, este mito nos enseña muchas cosas que son hechas, que pasan y nos cambian por el resto de nuestra vida. Nos sorprende la verdad por la manera que expresan los sentimientos muy dolorosos, pero a la vez admirables. Rodríguez Alberto. Es una historia interesante y uno de sus temas principales es la tradición y podemos observar que son castigadas en ambos casos, es decir, que esta tradición está vinculada también a la venganza. David Castillo. Wow, la historia es muy bonita. Ojalá hiciera una película sobre este tema. Milagros González. Es un mito que sorprende sus formas de expresar y de reflexionar. Lo sorprendente que es la osa mayor. Uno de los mitos más hablados en la vida cotidiana. Amo cómo refleja cada letra de este mito. A cada persona que lo ve es sorprendida con esta
Con esto finalizamos. Estos son algunos tweets de varias personas que le interesan este tema tan impresionante como la Osa Mayor.